Buenas noches a todos, queridos hermanos. Que Dios los bendiga. Estamos de vuelta para continuar con nuestro estudio de teología sistemática. Ahora nos toca desarrollar el capítulo 42, que es la fe que salva. El capítulo 42 trata de la fe que salva. Para la introducción vamos a leer nuestro material. Dice, vimos en el capítulo anterior que las causas instrumentales de la justificación, según el pensamiento de la Iglesia Católica Romana, son los sacramentos y el bautismo del bautismo y la penitencia. Pero para el pensamiento protestante la causa instrumental es solo la fe. Aquí vemos dos posturas en las cuales, a modo de introducción, lo cual vimos en el capítulo anterior, nos da referencia a que la Iglesia Católica Romana para la justificación usan los instrumentos que son los sacramentos del bautismo y la penitencia. Y la otra línea, que es el pensamiento protestante, dice que la causa instrumental para la justificación es solamente la fe. Además, la postura católica romana de la justificación descansa sobre la infusión de justicia, mientras que el protestantismo es la imputación de la justicia de Cristo. Muchos creen que los católicos romanos rebajan la importancia de la fe, pero eso no es cierto. La Iglesia Católica Romana insiste en la necesidad de la fe para la justificación. Sin embargo, sostiene que la fe no es suficiente por sí sola para justificar a nadie. Debe haber también obras. Vemos por un lado que la Iglesia Católica Romana no es que desecha la necesidad de la fe, sino que más bien la toma como justificación, pero agrega algo más. Agrega las obras. O sea, la religión más grande, la Iglesia Católica Romana, dice que tenés que tener fe y también tenés que tener obras para alcanzar la justificación. Debe haber también obras, así como hablamos ahora. Por lo tanto, la diferencia real es que la Iglesia Romana cree en la fe más las obras y en la gracia más que los méritos. Mientras que la Reforma, hablamos de la Reforma protestante, ¿verdad? Mientras que la Reforma declara que la justificación es solo por la fe y solo por gracia. Solo por la fe y solo por gracia. Aquí vemos, al entrar luego, que las características de las religiones. Acá el estudio tomó la Iglesia Católica y nos hace entender que todas las religiones nos dicen y nos llama a tener fe, ¿verdad? Pero también agrega las obras. O sea que nos dice, tenés que tener fe más las obras. O sea, tenés que tener fe 50% y el resto 50% tiene que ser obras. El problema aquí es realmente cuántas obras necesitamos hacer para ser justificados, ¿verdad? Y también el problema está en el cual, si yo no hago una obra, ¿será que pierdo la salvación o pierdo la justificación? Mientras que la Reforma declara que la justificación es solamente por la fe y por gracia, sin la obra. O sea, sin la obra hasta ahí, después vamos a explicar, ¿verdad? Continuando con el material, dice, la fe es central para el cristianismo. En repetidas ocasiones el Nuevo Testamento llama a la gente a creer en el Señor, en el Nuevo Testamento llama a la gente a creer en el Señor Jesucristo. Hay un conjunto definido de creencias, el cual es parte de nuestra actividad religiosa. En el tiempo de la Reforma, el debate tenía que ver con la naturaleza de la fe que salva. ¿Qué es la fe que salva? ¿Qué es la fe que salva? ¿Puede existir una fe que no salva? También surgió otra pregunta, ¿verdad? A mucha gente la idea de justificación solo por la fe le sugiere un antinomianismo. ¿Qué sostiene esta línea? Sostiene que la gente puede vivir como guste y quiera mientras que crean en las doctrinas correctas. Cuando decimos que nuestra justificación es solamente por la fe, sin agregarle todavía las obras, surge otro problema. De que podemos decir que tenemos fe, que creemos las doctrinas correctas, pero seguimos en la misma andanza y seguimos en las mismas cosas que hacíamos antes.
o hacer todo lo que se requiera hacer, ¿verdad? Yo tengo fe y quiero hacer lo que quiera, ¿verdad? Y el antinomianismo parece ser muy atractivo también porque nos da a entender de que si uno tiene fe, eso no tiene que tener. Después, ¿qué pasa? Después vos puedes hacer lo que quieras. Es como que yo tengo fe, tengo la justificación, me voy al cielo. ¿Ahora qué viene? No, ahora voy a disfrutar de la vida. Ahora voy a hacer todo lo que quiera. Es un pensamiento en el cual, si nosotros profundizamos, capaz de que esté por ahí cerca nomás de nuestro medio, ¿verdad? Yo me voy a la iglesia, tengo fe, tengo esto, pero afuera así nomás. Sin embargo, continuando, dice, sin embargo, Santiago escribió en su epístola, en capítulo 2, 14, 17, dice, hermanos míos, si alguno dice que tiene fe y no tiene obras, ¿de qué sirve? ¿Puede acaso su fe salvarle? Así también la fe, si no tiene obras, está muerta en sí misma. Santiago 2, 14, 17. Lutero decía que la clase de fe que justifica es fides viva, una fe viva, una que inevitable, necesaria e inmediatamente otorga el fruto de justicia. La justificación es solo por la fe, pero no por una fe que está sola. Una fe sin algún resultado de justicia no es fe verdadera. Acá vimos ya los puntos, ¿verdad? En primer lugar vemos una religión en la cual usa como la doctrina de la justificación, la fe más las obras. Después encontramos el antinomianismo que dice de que fe menos obras es igual a justificación. Y encontramos la reforma protestante que declara que la fe es igual a la justificación más las obras. Parece una ecuación, ¿verdad? Parece una ecuación. La religión nos dice que todos tenemos que tener fe y más tenemos que sumarle obras. Eso da como resultado la justificación. El antinomianismo requiere fe menos las obras, eso da como resultado la justificación. Y los reformadores dicen que hay que tener fe, o sea, que la fe da como resultado la justificación y después se le suman las obras, o más las obras. Santiago escribe en su carta lo que leímos recién, ¿verdad? Si alguno dice que tiene fe y no tiene obras, dice. Es medio confuso, ¿verdad? No, pero hace rato me dijeron nomás que yo tenía que tener fe, nomás ya soy justo. No, pero en otra parte, acá me dice que tengo que tener obra también. Entonces, ¿puede acaso su fe salvarle? Así también la fe, si no tiene obras, está muerta en sí misma. Entonces, Santiago dice, la fe nos da justificación. Y una vez que somos justificados, vienen las obras. O sea que las obras no es que nos justifica a nosotros. Las obras es lo que nos hace, lo que nos hace demostrar que somos justificados. ¿Se entiende, verdad? No es por lo que nosotros hacemos, no es por las obras que nosotros hacemos, merecemos el cielo, no. Las obras es el fruto ya de la justificación. Un cristiano promedio debería decir, yo hago estas obras. ¿Por qué? Porque soy justificado. Y un cristiano o tal vez una persona religiosa puede decir, yo hago obras y soy justificado. Pero ¿qué pasa con este punto? Si nosotros decimos que al tener fe y también haciendo obras somos justificados, entonces Jesús murió de balde en la cruz, ¿verdad? O sea que es como que rechazamos la muerte de Jesús expiatoria en la cruz un 50%. Y después me toca a mí hacer las obras para que yo me pueda justificar. ¿Qué dice Pablo? Nosotros estamos muertos en nuestro delito. Nosotros no podíamos hacer nada. Inclusive, sin Dios nosotros no podemos hacer nada. Y también refuta lo que es el antinomianismo que dice que yo tengo fe y ya no hago nada. Yo tengo fe, menos obras, soy justificado. Continuando dice, acá se explica con mucho más detalle, dice, para la Iglesia Católica Romana,
La fe más las obras dan como resultado la justificación. Punto 1. El punto 2, para el antinomianismo, fe menos obras da como resultado la justificación. Punto 3, para los reformadores protestantes, fe es igual a justificación más obras. En otras palabras, las obras son el fruto necesario de la verdadera fe. ¿Por qué tienes obras? Porque sos justificado. No es que voy a hacer las obras para justificarte delante de Dios. Porque nadie será justificado por sus obras. Abraham fue justificado por su fe. Abraham tuvo fe y fue tenido en cuenta. Entonces, las obras no cuentan para la declaración de Dios de que somos justos. ¿Qué pasa? Si nosotros decimos, agarramos la idea de que por las obras somos justificados, la pregunta que surge es, ¿por qué murió Cristo en la cruz? ¿Verdad? Si yo puedo ganar la justificación de Dios haciendo cosas buenas, es como que le estoy haciendo un lado a la muerte expiatoria de Jesús. Y básicamente decirle, Jesús, hasta ahí nomás vos, ahora me toca a mí tratar de justificarme delante de Dios. Las obras no cuentan para la declaración de Dios de que somos justos. Dios no nos va a decir en aquel momento, mira, ¿qué cosas hiciste para entrar en el reino de los cielos? Un ejemplo, ¿verdad? Yo hice esto y ayudé a esto, ayudé a aquello, o sea que esto y aquello, esto. ¿Cuál es la diferencia entre una persona, supongamos dos personas mueren, van al cielo, ¿verdad? Uno se quería justificar por sus obras y el otro tenía fe con sus obras, ¿verdad? Y Dios le pregunta a los dos, ¿con qué derecho vas a entrar vos al cielo? Me imagino que el que hizo grandes obras, ¿verdad? Mira, yo ayudé, yo hice esto, yo puse esto, yo aquello. Y el cristiano, ¿qué se imagina que va a decir? El primer versículo, Juan 3:16, porque de tal manera, porque Jesús murió por mí en la cruz y yo creo en su muerte expiatoria, yo por ese derecho quiero entrar al cielo. O ese es lo que nos impulsa a la esperanza. No son parte del fundamento. Bueno, las obras no cuentan para la declaración de Dios de que somos justos. ¿Qué decía? Nuestras obras son trapos de inmundicia como para Dios, ¿verdad? Dios siempre se enojaba con el pueblo de Israel y que el pueblo de Israel hacía ofrenda y sacrificio. ¿Y qué le dice Dios? Yo no quiero esas cosas porque está contaminado. Ustedes vienen acá y me lloran, pero cuando salen allá, sus obras son malas, dice. ¿Se acuerdan del pasaje del fariseo y el publicano cuando se fueron a orar? ¿Verdad? Ese es un claro ejemplo. Uno de ellos, Señor, mira, yo no soy como aquel. Yo soy bueno, yo diezmo. ¿Sabe qué? Este decía todas las obras que él hacía. Yo ayudo, yo diezmo, yo hago esto, yo hago aquello. Yo oro 3 veces. Yo me golpeo mi cuerpo. Y el otro estaba allá en la esquina y decía, Señor, yo soy pecador realmente porque hice mal las cosas. Y Jesús dice que ese volvió justificado. O sea, ¿viste? ¿Quién fue justificado? ¿Y quién no fue justificado? El que quiera enaltecerse, ¿verdad? Delante de Dios. Y vemos en el tiempo de Jesús el grupo de los fariseos, grupo religioso. Lo que tenemos que entender también nosotros es que Cristo Jesús no es una religión. Porque muchas veces cuando hablamos por ahí, ¿verdad? Y hablamos de Jesús, ¿vos sos de qué religión? Te preguntan, ¿verdad? Muchas veces la gente no sabe, ¿verdad? No puede captar, ¿verdad? Entonces, la religión es una ideología en la cual el ser humano trata de conectarse con Dios, religarse, trata de conectarse con Dios. Pero, sin embargo, el cristianismo, ¿qué es? El cristianismo es Dios, no es tratando, sino que Dios tratando con nosotros. ¿Vieron que mucha es la diferencia, ¿verdad? No confundamos religión con el cristianismo.
El siguiente punto dice elementos esenciales de la fe que salva. Dentro de la fe que salva, ¿será que hay una fe que no salva, verdad? Eso me pregunté, ¿verdad? Si nuestro título dice la fe que salva, entonces la pregunta directamente relacionada a eso es, ¿hay una fe que no salva? Dice, y la fe que salva tiene unos elementos esenciales, que son 3 elementos. El primero es notitia, el segundo es ascensus y el tercero es fiducia. Vamos a ver de qué tratan los 3. El primer elemento esencial de la fe que salva es notitia. Se refiere al contenido de la fe. Las cosas que creemos, se trata de ciertas cosas que hay que creer sobre Cristo. Él es el Hijo de Dios, Él es nuestro Salvador, ha provisto la expiación, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué es la noticia? La noticia es el contenido de nuestra fe. Pero yo tengo fe, yo sé que Dios es nuestro Salvador, pero la noticia dice que la fe tiene un contenido. ¿Y cuál es el contenido de esa fe? Que Cristo es el Hijo de Dios, ¿verdad? En la escuela dominical, Jesús es el Hijo de Dios. Jesús murió por nuestro pecado. Pues todos pecaron y están lejos de la presencia de Dios. Ese es el contenido de nuestra fe. Porque ¿cómo vamos a tener fe si no tenemos un contenido en qué creer, verdad? El siguiente punto es ascensus. ¿Qué es ascensus? Es la convicción de que el contenido de nuestra fe es verdadero. Alguien puede saber sobre la fe cristiana, pero creer que no es verdad. Podemos tener algunas dudas mezcladas con nuestra fe, pero tiene que haber un cierto nivel de afirmación y convicción intelectual si vamos a ser salvos. ¿Qué dice ascensus? Es la convicción de que el contenido de nuestra fe es verdadero. O sea, tenemos las cosas que creemos. ¿Cuáles son las cosas que creemos? El contenido de nuestra fe. ¿Qué son esos? Por ejemplo, ya citamos, Jesús es el Hijo de Dios, Jesús es nuestro Salvador, Dios ha provisto la expiación, el que cree en mí tiene vida eterna, etcétera, etcétera. Ahora, ascenso es que vos estés convencido del contenido de la fe. Y acá me hizo leer varias veces este punto, ¿verdad? Porque ¿será que muchas veces tenemos fe sin creer en algo? ¿O porque se nos dice nomás? ¿Verdad? Dice, es estar convencido del contenido de nuestra fe. Para que yo tenga fe, primero yo tengo que conocerle al Hijo de Dios. Primero tengo que saber el propósito de Dios. ¿Por qué murió Cristo? ¿Qué somos todos nosotros? Una vez que el contenido yo lo tenga y lo crea, yo tengo fe. ¿Se entiende, verdad? Ok. La convicción del contenido de nuestra fe es verdadero. O sea que tenemos que creer. Y yo me pregunto acá, ¿será que hay cristianos que no creen que Jesús es el Hijo de Dios? Digo, ¿verdad? ¿O será que hay cristianos que dudan y decir, no, ¿será que Jesús subió al cielo? ¿Será que resucitó? ¿Verdad? Dice, alguien puede saber sobre la fe cristiana, pero creer que no es verdad. Esto lo vemos en los religiosos, ¿verdad? Conocen la fe cristiana, leen sus Biblias. Inclusive hay ateos que conocen más la Biblia que los cristianos. Pero ¿qué pasa? No creen que es la verdad. ¿Verdad? O sea que la noticia no percibió el primer elemento de la fe que salva. Supongamos un ateo que conoce que ha estudiado la Biblia y para refutar a los cristianos, ¿verdad? O sea, qué pérdida de tiempo para un ateo, ¿verdad? Estudiar toda la Biblia y después querer refutar a los cristianos si es que ellos no existen, ¿verdad? Bueno, pero supongamos, un ateo lee la Biblia para saber que, mira, qué Dios tan cruel, qué Dios tan esto, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Él conoce la palabra de Dios, pero ¿qué pasa? Para él no es verdad. Podemos decir que es una fe que no salva, ¿verdad? Porque sabe, y es una fe que no salva. Bueno, podemos tener algunas dudas mezcladas con nuestra fe, pero tiene que haber un cierto nivel de afirmación y convicción intelectual si vamos a ser salvos. O sea,
Cuando somos cristianos no sabemos todo. Eso lo vimos ya en otros estudios, de que es imposible, o no imposible, ¿verdad? Pero no podemos llegar al coeficiente intelectual de Dios, por decirlo así. No podemos saber todo de Dios. Dios nos demuestra solamente lo que necesitamos. Y siempre hay dudas, ¿verdad? Hay cristianos que tienen 5, 10, 15, 20 años y siguen teniendo dudas sobre un tema específico. Pero ¿qué pasa? ¿Qué nos dice acá? Pero tiene que haber un cierto nivel de afirmación y convicción interior si vamos a ser salvos. A pesar de que tengamos alguna duda en ciertos puntos, la salvación, tenemos que estar convencidos de nuestra salvación por medio de la fe, la justificación por medio de la fe. ¿Qué dice Pablo en Efesios? Dice, pónganse el escudo, el casco de la salvación, dice. O sea que vos tenés de tu cabeza que sos salvo. No, pero eso no es muy apresurado, hermano, decir que ser salvo, no podemos. Claro que sí, la Biblia dice, todo el que cree en mí tendrá vida eterna, dice Jesús. Y si yo digo, esperamos por Jesús, me ha sido fácil, güey, yo voy a creer, voy a tener la vida eterna, güey. Y claro, no, pero yo tengo que hacer algo también. Ahí entra la obra. Entonces es como que le digo a Dios, a Jesús, esperamos por Jesús, vos hiciste algo, ahora yo voy a hacer algo por vos. Nadie de nosotros podemos hacer algo por Jesús. Entonces, se entiende, ¿verdad? Que podemos tener algunas dudas, pero no dudar en nuestra salvación. ¿Qué pasa cuando le encontramos a un religioso? Encontramos religiosos, hablamos, ¿verdad? Todo, no nos discutimos, ¿verdad? Hablamos sanamente. Y surge la pregunta, ¿y vos cuando mueras, dónde te vas a ir? ¿Verdad? ¿Y qué te imaginas que te va a preguntar el religioso? Yo sé que va a responder porque yo sé, yo fui religioso antes. Y la respuesta que surge a eso dice, no, si Dios quiere yo me voy a salvar. Esa es la respuesta de un religioso. ¿Por qué? Porque yo estoy sujeto a las obras que estoy haciendo. Y no estoy seguro de lo que me voy a salvar. Ahora, cuando vos le preguntas a un cristiano, ¿y vos dónde te vas a ir cuando mueras? ¿Cuál es la respuesta obvia? Juan 3:16, cuando Jesús le resucitó a Lázaro. ¿Verdad? El que cree en mí tiene vida eterna. Aunque esté muerto, vivirá. Porque tanto amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo para que todo el que en él crea tenga vida eterna. Entonces un cristiano no debe dudar de decir, ausentes en cuerpo. ¿Qué sigue después? ¿Qué dijo Pablo? Presente con el Señor. Yo muero, ya sea de cualquier, no sé, de cualquier cosa, con el Señor. Eso normalmente sucede cuando pasamos por funerales, ¿verdad? De personas que muchas veces queremos, muchas veces son amigos. Y un funeral de un cristiano, yo asistí varios de ellos y es con paz. ¿Por qué? Porque todos los que están ahí saben de que dónde va a estar o dónde ya está esa persona, en el cielo. ¿Verdad? ¿Por qué? Yo decía, lloramos esa pérdida, ¿Por qué? Porque siempre estuvo con nosotros ahí. Pero ¿qué pasa? A la vez regocijamos porque sabemos dónde está. Está con el Señor, una vida allá no hay problema, dificultad. Nosotros acá tenemos que estar luchando contra el pecado, luchando contra esto, contra aquello. Pablo decía eso. Para mí, el morir es ¿qué cosa dice? Ganancia. Pero si voy a seguir viviendo, voy a seguir para vivir a Cristo. O sea que Pablo decía, Señor, si eras a mí, porque yo sé que allá todo cool va a ser. Pero si voy a seguir así, voy a seguir en Cristo Jesús. Bueno, continuando, dice, antes de que alguien pueda realmente confiar en Jesucristo, tiene que creer que Cristo en realidad es el Salvador. Ahí me quiero detener un poco porque dice, antes de que alguien pueda realmente confiar en Jesucristo, tiene que creer que Cristo es en realidad el Salvador, ¿verdad? Cuando nosotros nos topamos con personas que no conocen a Dios, no conocen a Jesús, ¿verdad? Este debería ser nuestro puntapié, ¿verdad? Por decirlo así. Lo que tenemos que hacer es que darle a conocer a Cristo para que pueda tener fe.
Hermano, vámonos un poco allá, va a haber sanación y vos vas a ver que muchas personas van a caminar ahí. ¿En qué va a estar basado su fe? Su fe va a estar basado no en creer en Cristo, sino que más bien va a estar basado en la experiencia visual, en las emociones. Eso es una fe que no creo que salve, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la fe es por el oír y el oír de la palabra de Dios. Ya, Pepe, hermano, me tengo, y ya ahí, el Pepe es espectacular, gente, y Pablo, eras Pablo, a Pepe vender cota fe. No, no es así. Vos sabés que hay más calidad, hay algo purete, hay algo se llena todo hasta afuera y todo con la gente. Esa persona va a tener una fe que, no sé, no creo que esté fundamentado sobre la noticia que estamos viendo, ¿verdad? Bueno, dice que es efectivamente todo lo que él dijo sobre sí mismo. O sea, que creer en realidad que Jesús es el Salvador y creer lo que Jesús dijo por sí mismo. De ahí nace. La fe genuina dice que el contenido de la noticia es verdad. La fe genuina confirma la noticia. ¿La noticia qué era? Englobaba el contenido de todo lo que nosotros sabemos de Jesús. Y en el ascenso nosotros confirmamos esa verdad. Amén. El siguiente punto, fiducia. La fiducia se refiere a la confianza personal. Saber y creer el contenido de la fe cristiana no es suficiente, porque incluso los demonios pueden hacer eso. Santiago 2:19. Este me imagino, si alguien puede leer, este me imagino que habla que también los demonios creen, ¿verdad? Pero si podemos leer, sería muy bueno. Santiago 2:19. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Sí. El demonio no es ateo, ¿verdad? El demonio no es ateo. Los demonios reconocen a Dios como Dios. Pero ¿qué pasa? Ellos se niegan a obedecerle a Dios. Ni un demonio llegó hasta tanto, ¿verdad? En estos tiempos vemos un ateo que niega a Dios, pero aún los demonios no llegaron a tanto, ¿verdad? Pero es así. La fe es efectiva solamente cuando uno confía solo en Cristo para su salvación. ¿Qué es lo que hace efectiva la fe? Cuando nosotros confiamos solo en Cristo para nuestra salvación. Y cuando dice solo en Cristo, ahí es solo Cristo. ¿Se acuerdan los puntos de la reforma, Joel? Sola fide, sola gratia, solo Christus. Fide. Sola escritura. La fe es efectiva solamente cuando uno confía solo en Cristo para su salvación. Una cosa es dar consentimiento intelectual a una proporción. Hasta ahí. Nosotros podemos afirmar una verdad. Ah, sí, Cristo resucitó de entre los muertos los 3 días, subió al cielo, perfecto. Nosotros podemos dar consentimiento de esa verdad. Pero es muy diferente colocar en esa idea nuestra confianza. ¿Qué es la fiducia? Sí, Cristo resucitó entre los muertos, murió en la cruz por mi pecado, sí, Él vino como niño, creció. Podemos nosotros dar consentimiento de eso, podemos conocer. Pero ¿a qué se refiere la fiducia? De que es colocar en esa idea nuestra confianza personal. Porque ¿a qué se refiere la fiducia? Se refiere a la confianza personal. Yo confío en lo que hizo Jesús y en lo que dijo Jesús. ¿Verdad? No confío en lo que yo estoy haciendo para justificarme. No confío en qué lugar estoy asistiendo. No confío en qué lugar estoy. No confío en qué estoy haciendo. La fiducia requiere de la confianza personal. Podemos decir que creemos en la justificación por la fe y aún así seguir pensando que vamos a ganar el cielo por nuestros logros. Todos caemos en eso. No sé si es así o no. ¿Sabe por qué todos caemos en esto? Porque todos nosotros
Todos nosotros los que hemos salido de una religión traímos, como dice la hermana Elia, traímos esa estructura de que tenemos que hacer algo para salvarnos. Y traemos tan añejados nosotros de que decimos 5 años de cristiano y decimos, vaya pota, se haya justificado jamás. ¿Será que puedo justificarme más? Podemos decir, creemos en la justificación por la fe y aún así seguir pensando que vamos a ganarnos el cielo por nuestros logros. La siguiente página continúa, por nuestras obras, por nuestra lucha. Muchas veces queremos pensar eso, ¿verdad? Muchas veces queremos pensar que queremos darle una ayudita a Jesús, ¿verdad? Yo voy a hacer esto para justificarme más. Yo voy a hacer esto para poder ganarme más el favor de Dios. El cristiano no debe pensar eso. No debemos caer en las obras para la justificación. Continuando, dice, es fácil meter en la cabeza la doctrina de la justificación por la fe, pero es difícil meter en la sangre y en la vida la confianza solo en Cristo para nuestra salvación. Una vez una persona, me acuerdo, yo me convertí recién y le dije yo, mira, vos sabés que yo he sido tantos años de esta religión. Y vos sabés que ahora, una vez que le conocí a Jesús, solamente yo debo de creer en Jesús para ser salvo, le dijo. Y se ríe y me dice, no, yo no creo eso, me dice. ¿Y por qué? Le digo, demasiado fácil, Nico, ya, me dice. Demasiado fácil. Está dentro de nosotros el querer hacer algo para Dios. ¿Sabes por qué? Porque queremos aplausos. Porque queremos decir, mira, esa persona purete, eso busca el ser humano. Y las religiones nos enseñan justamente eso. Cuando más obras haces, más la gente te van a ver y más la gente te van a aplaudir. Nosotros como cristianos tenemos que aplaudir la cruz de Cristo. Tenemos que buscar la cruz de Cristo. Ahí está nuestra glorificación y nuestra justificación. Dice, existe otro elemento para la fiducia, además de la confianza, y es el afecto. Una persona no regenerada nunca vendrá a Jesús porque no quiere a Jesús, ¿verdad? En su mente y en su corazón, esa persona está fundamentalmente en enemistad con las cosas de Dios. En tanto que una persona es hostil a Cristo, no tiene afecto por Él. Satanás es un ejemplo de esto. Satanás conoce la verdad. ¿Se acuerdan? La tentación de Jesús. Saltana de ahí porque escrito está. Satanás no es ateo. Ni Satanás llegó a tanto a ser ateo. Satanás es ateo. Saltá de ahí porque la escritura dice. Pero ¿qué tiene Satanás? Es un odio hacia Dios. Es una falta de afecto hacia Dios. Es un odio. Está totalmente opuesto a adorar a Dios porque no tiene amor por Dios. Y esa es la fe que nos salva. Satanás, ¿se acuerdan? A Santiago 2 decía, hasta los demonios creen. Creer una fe. Pongámoslo así. Pero esa fe los condena a ellos. La fe de los fariseos, ¿qué pasó? Les condenó a ellos. ¿Qué le dijo Jesús? Raza de víboras. Hasta que usted le dijo, ustedes son de vuestro padre el diablo. Dice. Está totalmente opuesto a adorar a Dios porque no tiene amor por Dios. Por naturaleza, ahora habla de nosotros, por naturaleza todos nosotros somos así. ¿Se acuerdan la vez pasada, uno de los estudios? Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Nosotros también no queríamos saber nada de Dios, ¿verdad? Estamos muertos en nuestros pecados. Caminamos según los poderes de este mundo y satisfacemos los deseos de la carne. Hasta que el Espíritu Santo nos cambia, tenemos corazones de piedra. Hasta que el Espíritu Santo nos cambia. ¿Qué nos da? ¿Se acuerdan de lo que dijo en el Antiguo Testamento? Dios dijo, yo les daré un corazón de carne y les quitaré ese corazón de piedra. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Nos quita ese corazón duro que estaba enemistado con Dios, que estaba como en desacuerdo con Dios, en desafecto con Dios, y no un corazón de carne. Un corazón no regenerado no tiene afecto, dice. Ahí está.
¿Qué era el otro elemento de la fiducia? Afecto. Y un corazón no regenerado no tiene afecto. Por eso el ateísmo, ¿verdad? Por eso el ataque hacia Jesús, ¿verdad? Por eso el ataque hacia la Biblia. Por eso el ataque hacia el cristianismo, ¿verdad? Un corazón no regenerado no tiene afecto. ¿Qué es el afecto? El afecto es el que una situación te afecte a vos y motive tu emoción, ¿verdad? Una situación de mi vida afecta mi vida y cambia en algún modo mi andar. Pero la persona que tiene un corazón de carne, esa situación no le afecta. No tiene vida y no tiene amor. Punto. Dice, el Espíritu Santo cambia la disposición de nuestro corazón para que veamos la dulzura de Cristo y la abracemos. Nadie ama a Cristo de manera perfecta, pero no podemos amarlo ni siquiera un poco a menos que el Espíritu Santo nos cambie el corazón de piedra y hagan un corazón de carne. Muchas veces nos preguntamos, ¿verdad? Y oramos por las personas, ¿verdad? Obviamente que muchas veces queremos que las personas se sanen, ¿verdad? Que la persona salga de esa situación. Yo me pregunto, ¿cómo estamos orando por esa persona? ¿O cómo deberíamos orar por esa persona? Yo me imagino que esto podría servirnos como un indicador, ¿verdad? Señor, yo te pido por esta persona para que cambies el corazón de piedra y le des un corazón de carne. Hermano, ya a mí nada más tengo y gusto y te diría, ya copé gente y pao, ve la pala, la instrumento, ve la pura vea tu gente y pao, bebé, o chispeas, pa. Esa persona va a venir con el corazón de carne, va a escuchar la palabra, con el corazón de piedra, va a escuchar la palabra, se va a ir ata, pero va a venir, como dice el sembrador, va a venir el pájaro, va a comer la semilla y opa, va a crecer entre espinos, opa. Hermano, vamos a poner esa, ahí se sana todo lo que se va, ahí hay espectáculo. Y la persona se va con un corazón de piedra y ve el paralítico se levantó, el que no habla empezó a gritar, el esto y aquello, y empieza a ver la maravilla que Dios hace en las sanaciones. Pero ¿qué pasa? Pero el corazón volvió a su casa. ¿Y cómo sigue su corazón? De piedra, todavía. Y no va a amar a Dios por las cosas que ve, porque la fe es por el oír y el oír es la palabra de Dios. Dice... Continuando, dice, ahora vamos a ver los frutos de la conversión. ¿Por qué hablamos de la conversión? Los frutos de la conversión, porque una vez que hemos creído en Cristo, hemos recibido la noticia, ¿verdad? El concepto de toda nuestra creencia, pasamos al acceso. Y luego, con el acceso, confirmamos esa verdad y con la fiducia ponemos nuestra confianza en esa verdad que es Jesús. Dentro de los frutos de la conversión, los teólogos tradicionalmente han reconocido varios elementos que acompañan la fe salvadora. Se llaman frutos de la conversión. Vamos a hablar de algunos de ellos. En el primer punto vamos a hablar del arrepentimiento. Dice, cuando el Espíritu Santo trae a alguien en la fe, esa persona experimenta una conversión. ¿Verdad? ¿Cuál tiene que ser? La vez pasada, no sé si vieron los Juegos Olímpicos, ¿verdad? Y me llamó tanto la atención de los que tiran la flecha, creo que era el arco, la flecha, ¿verdad? Y todo el mundo quería tirar en el más chico donde estaba el número 10, porque ese le daba puntaje. ¿Verdad? Y el que daba más en el 10 sumaba y el que erraba, ¿verdad? Se descalificaba. ¿Cuál debe ser el punto en el cual el cristiano debe... ¿Dónde tiene que apuntar el cristiano cuando empieza a evangelizar o cuando empieza a dar ejemplo? Debemos nosotros, justamente lo que estábamos diciendo, debemos apuntar a que el Espíritu Santo traiga a alguien y que experimente esa conversión en su vida. ¿Verdad? Tenemos que buscar que esa persona, de alguna manera, la vez pasada estaba hablando con una persona y le dije, o sea, que tenemos que orar por esa persona. Tenemos que orar porque está enfermo y parece que no va a recuperar y está muy mal enfermo.
Y le dije yo a esa persona, mira, sí, hay que orar por esa persona. Pero ¿qué pasa si nosotros nos vamos y oramos por esa persona y pedimos a Dios que lo sane? Se sana a esa persona y vuelve a sus andanzas de antes. ¿Eso es lo que realmente Dios quiere? ¿Verdad? Yo le dije a esa persona, no, primero hay que orar por él para que ese corazón de piedra pueda Dios, el Espíritu Santo cambiar en un corazón de carne. ¿Por qué? Porque ahí si se sana va a cambiar su vida. ¿Verdad? Oramos por todo el Paraguay, por todas las personas que conocemos, ¿verdad? Y más nos dice acá en el arrepentimiento, nosotros debemos buscar, ¿cómo era? Apuntar al arrepentimiento de la persona. Mira, ahí está mi amigo, hace mucho no le veo. ¿A qué apuntar? Vamos a la iglesia ahí, purete, o las pa. Que ya les vas a conocer a hermanos espectaculares, hermanos que tiene un avión y todo. No, pero vos sabés que allá vos te vas y vamos en tal parte y ahí donde Dios obra maravillas y sanaciones. O debemos apuntar a que cómo puedo hacer que esa alma pueda volverse a Dios. ¿Verdad? Y así como vemos las cosas, muchas veces estamos errando el blanco. ¿Verdad? Estamos como los fariseos. ¿Qué hacían los fariseos antes? Pasaban cielo y mar para conseguir un adepto. ¿Se acuerdan que Jesús le había dicho a los fariseos? Ustedes se van, pasan cielo, mar, tierra, para traer un adepto. Y cuando lo traen, lo hace peor, doble, merecedor del infierno. ¿Se acuerdan? ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Orar por esa persona para que pueda cambiar, para que pueda convertirse. Dice, cuando el Espíritu, estamos en el arrepentimiento, los frutos de la conversión, arrepentimiento. Cuando el Espíritu Santo trae a alguien a la fe, esa persona experimenta una conversión. ¿Verdad? Regla de dos simple y directa. Espectáculo. Cuando el Espíritu Santo trae a alguien a la fe, experimenta una conversión. Ese debe ser nuestro objetivo. Ese siempre debe ser el objetivo del cristiano. Su vida, acá dice 180, pero su vida, el vector de su vida cambia. O sea que lo que nos estaba haciendo deja de hacerlo. Este cambio de vector se llama arrepentimiento y es un fruto inmediato de la fe genuina. ¿Qué produce la fe genuina? Dios me cambió, yo tenía un corazón de piedra, duro como las piedras. Religioso como yo no había nadie. Cuando Dios me dio el corazón, ¿qué pasó? Mira, pues yo estaba haciendo todo mal las cosas. Mira, pues lo que estaba haciendo. No quiero ni recordarme de lo que estaba haciendo. Es una conversión. No, yo me estoy yendo. Yo no voy a seguir con mis andanzas. Yo voy a buscar otro camino. Ese es el arrepentimiento. Y es un fruto inmediato de la fe genuina. Algunos incluyen, hablando de eso, ¿verdad? El fruto más inmediato y más repentino de la fe es el arrepentimiento. Muchas personas tal vez se van a sentir muy alegres, muy dichosos, ¿verdad? Pero es una fe genuina, es una fe en la cual yo estoy engañando a la gente, siendo corrupto. Y también soy cristiano. Y yo soy cristiano acá y vos sabés que sí, vos sabés que yo voy a candidatarme porque yo voy a hacer mejor las cosas. Yo voy a meterme en la política y hacer mejor las cosas. Y voten por mí y vas a ver eso. Y yo voy a hacer bien las cosas. Nosotros nuestros medios, ¿verdad? Vemos que la mayoría de los políticos son corruptos, ¿verdad? Para no decir todo, ¿verdad? Y muchos de los políticos vemos también de que le gusta leer la Biblia o le gustan las cosas de Dios, ¿verdad? Hasta habla de versículos. Esa persona tiene fe, así como hablamos hace rato, esa persona tiene fe, pero ¿qué clase de fe es que tiene? Porque arrepentimiento, si esa persona tuviera fe, el fruto inmediato de la fe iba a ser el arrepentimiento.
¿Qué iba a hacer ese político si tuviera la verdadera fe? ¿Se acuerdan del publicano, del cobrador de impuestos? El pasaje en los evangelios del que cobraba impuestos. ¿Qué le dijo a Jesús? Zaqueo, que estaba arriba. Se subió Zaqueo y le dijo, yo voy a irme en tu casa a comer, le dijo Jesús. Y cuando Zaqueo le invitó, se fue Jesús y Zaqueo dijo, sacó toda su plata que tenía guardado, creo, ¿verdad? Sacó su plata y le voy a dar, si le he robado a él, le voy a dar el doble. Y empezó a despojarse todo. ¿Y sabe qué dice Jesús? He aquí el verdadero arrepentimiento, ¿verdad? Nosotros tenemos que tener cuidado de tener la fe que salva y no jugar con otra fe que está por ahí. No, vos sabés que yo me voy a candidatar y vos sabés que yo voy a ser espectacular. Yo voy a hacer esto y voy a hacer aquello. Tal vez la intención está buena, ¿verdad? Pero vamos a ver, cuando suba, cuando se le vote, cuando sea el líder, a ver qué hace, ¿verdad? Y ahí vamos a sacar nuestras conclusiones. Dice, y es el fruto inmediato de la fe genuina. Algunos incluyen el arrepentimiento como parte de la fe genuina. Sin embargo, la Biblia distingue entre arrepentirse y creer. Ahí está. Yo puedo creer sin arrepentirme. Y vengo y hasta inclusive voy a pasar de alto. Nadie me va a pillar, pero después no va. ¿Cuántos cristianos, cuántos líderes vemos que pasamos por esto, verdad? Cayeron en esto, cayeron en aquello, se alejaron, no vinieron más. Hicieron esto, hicieron aquello. ¿Verdad? Porque no se arrepintieron. No podemos tener afecto por Cristo hasta que reconozcamos que somos pecadores y que necesitemos desesperadamente la obra que Él realizó en nuestro favor. El arrepentimiento incluye el odio al pecado, que viene con el nuevo afecto que Dios nos otorga. Dice nuestro material, ¿verdad? El escritor dice que no le gusta cuando algunos pastores dicen, ven a Jesús y todos tus problemas se resolverán, ¿verdad? Estoy de acuerdo con eso, porque eso es una forma muy buena de atraer personas, ¿verdad? Llenar iglesias. Pero eso es justamente lo que estábamos hablando. Nosotros podemos actuar de dos maneras. Podemos llenar la iglesia. Podemos llenar el mundo de cristianos, prometiéndole que no va a tener problemas. O podemos llenar iglesias diciéndole a las personas, arrepiéntete de tus pecados y vuélvete al Señor con todo tu corazón. Continuando, dice, mi vida no era complicada antes de llegar a Cristo. Las complicaciones comenzaron al conocer a Cristo. Antes de ser cristiano, yo iba por una vida de un solo sentido. Hoy todavía enfrento tentaciones en este mundo, pero Dios ha plantado en mi corazón afecto y confianza en Cristo. En otras palabras, nos arrepentimos porque odiamos nuestro pecado. Sí, una parte de nosotros todavía ama el pecado. ¿Se acuerdan? Es lo que dijo Pablo, el pecado que mora en mí. Y lo que no quiero hacer hago. Una parte de nosotros está dispuesto todavía. Ahí está Ana. En cualquier momento te va a traicionar. En cualquier momento va a saltar por la carne. Ahí está. Dice, si una parte de nosotros todavía ama el pecado, pero el arrepentimiento verdadero conlleva una tristeza piadosa por haber ofendido a Dios y una decisión firme de deshacerse del pecado. Acá nos explica lo que estábamos hablando. El arrepentimiento no significa la victoria total sobre el pecado, sino una victoria total fuera. Un requisito, nadie podía ser salvo. El arrepentimiento es, ¿qué cosa dice? Es alejarse del pecado. No, el cristiano no es que no puede pecar. El cristiano lo que tiene que hacer es alejarse del pecado. Y acá surge otra cuestión. Hermano, fallemos. Vos sabés que le veo a un hermano que hace 3 años que comete el mismo pecado. Entonces, es porque no se está alejando, ¿verdad? Y ahí volvemos otra vez a decir, no, yo tengo fe. Y pequé muchas veces realmente, pero yo tengo fe, el antinomianismo. Yo tengo fe. El arrepentimiento a qué nos lleva? A alejarnos del pecado. Alejarnos del pecado. Como hemos hablado muchas veces, el cristiano puede pecar.
Pero desapercibidamente, después, ¿qué hace? Se arrodilla y se hinca delante de Dios y pide perdón a Dios. Pero un cristiano que hoy peca y dice, Señor, se perdona a mí, me aproveché otra semana a pecar, entonces esa persona no está queriendo alejarse del pecado. ¿Verdad? A veces yo me cuestiono, ¿verdad? Y me pregunto, ¿verdad? ¿Cuántos líderes políticos, ¿verdad? Están realmente arrepentidos, ¿verdad? Porque no ya alejarse del pecado. No se alejan del pecado. Bueno, eso es otro tema. El arrepentimiento, alejarse del pecado, es una perspectiva diferente del pecado. La palabra griega que se traduce por arrepentimiento es ¿qué cosa? La metanoia. ¿Qué es? Un cambio de mente, un cambio de mentalidad. ¿Qué dice Pablo? Renovaos vuestro entendimiento. Es cambiar de cerebro, pensar. Ese es el arrepentimiento. ¿Y por qué vos sos corrupto? Vos ahora si no sos corrupto no vas a progresar. El que no tranza no avanza. Eso vos escuchamos en la calle. ¿Y por qué vos haces eso? Hasta el Papa con roba. ¿Por qué pues yo no voy a robar? Pero cuando nos arrepentimos, cambiamos de mente, que robe todo el que quiera robar, pero yo no voy a hacer eso. ¿Por qué? Porque yo ya tengo un cambio en mi mentalidad. Ese es el cristiano. Que hagan todos los corruptos que dicen, pero nosotros como cristianos, no, eso está mal. Porque pensamos de diferente manera. ¿Qué dice Pablo? De cambiar nuestra mentalidad. No os conforméis a este siglo, dice Pablo. Cambiad vuestra renovación de vuestro entendimiento. Dice, yo pensaba que siendo corrupto no le hacía daño a nadie, pero había sido ahora que me arrepentí. Dije, mira, pues yo le estaba haciendo daño a muchísimas personas. ¿Verdad? Y el político igual, o no sé, el que es corrupto, ¿verdad? Cree que no le está haciendo daño a nadie. Bueno, dice, metanoia, cambio de mente. Antes de Cristo racionalizábamos nuestro pecado. O sea, a eso es lo que justamente dice, racionalizamos el pecado. Dice, no, imporamos, yo no le afecto a nadie, yo nomás con lo que, ¿verdad? Racionalizamos el pecado. Pero ahora nos damos cuenta de que el pecado es algo malo. ¿Después de qué pensamos que el pecado es malo? ¿Después de qué cosa? Después del arrepentimiento. Un cristiano que dice que tiene fe y que sigue en sus mismas andanzas, no se ha arrepentido. Bueno, antes de Cristo racionalizamos nuestro pecado, pero ahora nos damos cuenta que el pecado es algo malo. Ahora tenemos una opinión diferente acerca del mismo. Y ahora, ¿sabe qué pasa ahí? Cuando cambiamos de mentalidad y vemos las cosas claramente, si queremos hacer, nomás ya hacemos. Tenemos una opinión diferente. El cristiano puede ser corrupto, pero él decidió ser corrupto. ¿Verdad? Bueno, el siguiente punto del fruto es la adopción. Cuando Dios nos declara justos en Jesucristo, nos adopta en su familia. Su único hijo verdadero es Cristo. Claro, ¿verdad? El hijo verdadero de Dios es Cristo Jesús. Pero Cristo se convierte en nuestro hermano mayor por medio de la adopción. Por medio de la adopción de que Dios hace en nosotros, nos adopta a Dios. Nadie nace dentro de la familia de Dios. Por naturaleza somos hijos de ira. Y estamos de acuerdo, como dice Pablo, no hijos de Dios. Por lo tanto, Dios no es nuestro Padre por naturaleza. Podemos tener a Dios por Padre solo si nos adopta. Y Dios nos adoptará solo por medio de la obra de su Hijo Jesús. No por ninguna religión. No porque en donde te estás yendo es purete. No porque eso, no porque aquello, no porque nada. Dios no te va a adoptar por eso. Dios no te va a adoptar por eso. Dios te va a adoptar por medio de Jesucristo. Por la noticia, por lo que conocemos de Jesucristo. Pero cuando depositamos nuestra fe y confianza en Cristo, eso es la fiducia, Dios no solo nos declara justos, sino que también nos declara sus hijos e hijas por adopción. Vieron que el cristianismo no puede ser tildado como religión. El cristianismo es relación personal con Dios. El siguiente punto es paz. Pablo escribe en Romanos, ¿se acuerdan?
Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 5:1. El primer fruto de la justificación es la paz con Dios. Éramos enemigos, pero la guerra ya terminó. ¿Se acuerdan cuando Jesús dijo, yo le doy la paz? No como la da la paz en el mundo. ¿Qué estaba diciendo así Jesús? La guerra terminó. Yo soy el embajador de la paz, decía, una forma de decir. Yo vine a concluir la enemistad que había entre Dios y los hombres. Dios declara un tratado de paz con todo aquel que pone su fe en Cristo. Cuando Dios hace esto, no entramos en un tiempo de tregua. O sea que la guerra normalmente suele tener tregua allá. Una guerra entre dos países, no, tregua, vamos a 15 días, una bala no se va a disparar. Vamos a hacer una tregua, vamos a descansar, nosotros vamos a tratar de solucionar el problema. Y 15, 22 días, un mes, nadie se dispara nada. Ese es un tiempo de tregua. Pero ¿qué pasa después? Después tiene que pelearse otra vez. Dios no es así. Nosotros no entramos en un tiempo de tregua inestable en el momento de nuestra primera falta. Dios comienza a blandir la espada. O sea que no es que estamos en una tregua en la cual nosotros decimos, cometí un pecado, ay, Dios me va a entrar otra vez en guerra conmigo. No, no es así. Muchas veces queremos pensar eso, ¿verdad? No, esto hice y ¿será que pierdo la salvación? ¿Será que Dios ya no me quiere más? ¿Será que Dios me va a bendecir? No, Dios está en paz con nosotros por medio de Cristo Jesús. Esta paz es una paz inquebrantable y eterna, porque ha sido ganada por la perfecta justicia de Cristo. El último punto es el acceso a Dios. Pablo también escribe, por medio de quien Cristo también hemos obtenido acceso por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Romanos 5:2. Otro fruto es el acceso a Dios. Dios no permite la entrada a sus enemigos para tener con ellos amistad íntima. ¿Verdad? Nadie pues le va a decir a sus amigos, ¿qué tal mi socio? Ya, toma un tereré acá y nosotros. Nadie hace eso con su enemigo, ¿verdad? Pero una vez que hemos sido reconciliados con Dios, por medio de Cristo Jesús, tenemos acceso a su presencia y nos gozamos en su gloria, en la gloria de su ser. ¿Se acuerdan cuando Cristo murió, ¿verdad? En la cruz? Cuando Jesús entregó su espíritu, ¿qué pasó en el templo? Se rasgó el velo de arriba hacia abajo. ¿Qué decía Dios? Ahora ya estoy en paz con ustedes, ya pueden venir junto a mí. Antes, ustedes no podían pasar ese velo para entrar acá. Y el que entraba tenía que morir infectiblemente. ¿Se acuerdan? El tabernáculo en el Antiguo Testamento. Cuando Jesús muere, se rompe ese velo, que indica que todos nosotros podemos entrar al trono de la gracia. Hebreos. ¿Se acuerdan de Hebreos? Hebreos dice, entrad al trono de la gracia. Todos pueden entrar al trono de la gracia. Vos podés ahora entrar al trono de la gracia. No, pero yo tengo que buscar un intercesor. No, Jesús ya abrió esa puerta. ¿Qué dice Hebreo? Entrar confiadamente al trono de la gracia para hallar ayuda, para hallar socorro en el momento oportuno. Dice. ¿Por qué no entrar directamente y hablar con Dios? Señor, me equivoqué hace rato. Señor, perdóname porque hace rato mi conciencia me dice que hice mal. Señor, esto. Tenemos la puerta abierta para entrar con Dios. ¿Qué te dicen las religiones? Las religiones te dicen, no, Dios te va a castigar. No, andate por acá nomás para entrar con Dios. Todas las religiones dicen que alguien te tiene que llevar a Dios. Y coincidentemente las religiones te dicen que no es Jesús el que te puede llevar a Dios. Pero ¿qué te dice el cristianismo? ¿Qué te dice la Biblia? El cristianismo te dice, la Biblia te dice que Jesús abrió la puerta hacia Dios. Y que nosotros podemos entrar confiadamente al trono de la gracia. Para hallar socorro en el momento oportuno. Y para finalizar nuestro capítulo 42, la fe que salva. Entonces, bueno, aquí terminamos nuestro estudio de este capítulo. Muchas gracias por su atención.